Yo he escuchado a muchos especialistas, ingenieros, personal vinculado al transporte durante muchos años hablar sobre sus vastas experiencias, pero la realidad tangible es que seguimos en ese remolino y esperemos que después de todo que va a estar basado en las conclusiones que invitamos, salgamos de ese remolino en el que estamos. Quiero agradecer a Titus, que es nuestro maestro y mentor, gracias a quien en mi caso personal logré salir de ese remolino, comencé a ver las cosas de otra manera. Quiero agradecer a la universidad que ha recogido esta iniciativa y que la ha hecho suya. Quiero agradecer al querido Johnny Pardavé, que fue el que directamente asumió esta responsabilidad. Y bueno, a mis hijos que son mi gran orgullo. Debo comentarles que cuando yo aparezco por primera vez en una entrevista en un medio de comunicación viendo el tema del transporte, muchos de los vinculados al transporte dijeron: oye, ¿este pata quién es? No lo conocemos, nunca lo hemos visto vinculado ni comprometido con el tema del transporte, ¿no? Es una especie de outsider, como normalmente siempre se suele decir, ¿no? Pues bueno, yo como usuario permanente del servicio de transporte masivo decidí tomar el toro por los astas y comenzar a investigar, aprender, y 2 años recién después de empezar con esto es que conocí a Titus y que me permitió ver las cosas con mayor claridad. Quiero ir rápidamente al tema y para ello hay un video que hemos preparado y luego en base a ese video hacer los comentarios del caso y espero sus preguntas. Lima, megalópolis de más de 11 millones de habitantes, presenta una de las configuraciones más caóticas de la Tierra en cuanto a vialidad urbana. Empieza el siglo XXI y el transporte urbano mundial desarrolla la tendencia de implementar corredores de tránsito rápido para buses de gran capacidad. Es decir, nació el sistema BRT o Bus Rapid Transit, que logró posicionarse en todo el mundo. Lima no debía ser ajena a esta evolución. Para ello, se formularon diversos estudios que fueron financiados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y JICA, la agencia del gobierno japonés. Los estudios efectuados recomendaron la construcción de 10 COSAC, cuando Lima y Callao configuraban una urbe de 8 millones de habitantes. El COSAC es un corredor segregado de alta capacidad, es decir, una vía preferencial para buses grandes. El año 2007, durante su segundo gobierno, el alcalde Castañeda iniciaba la construcción del COSAC 1, con recursos propios y préstamos de la banca del Fomento Internacional. A inicios del 2010, se inaugura el COSAC 1, conocido como el Metropolitano 1. Fue habilitada una obra inconclusa, faltaban 10.2 kilómetros del tramo norte. La población de 12 distritos clamaba porque el 70% del proyecto construido empiece a atender. La entrante administración Villarán debía concluir la obra del Metropolitano 1 por 2 razones importantes. 1. Que incorporaría a un servicio de calidad a más de 300.000 pobladores de bajos recursos que habitaban en Comas y Caraballo. Y 2. Evitar que los operadores del Metropolitano tengan la justificación para denunciar a la municipalidad por incumplimiento de contrato y le ganen fuertes sumas por resarcimiento. El primer resarcimiento pagado por el municipio en favor de los 4 operadores del Metropolitano fue de algo más de 93 millones de soles. El año 2012, la gestión Villarán debió construir el Metropolitano 2, que uniría el este con el oeste de la ciudad. Inexplicablemente, promovieron la reforma del transporte, asegurando que ésta corregiría el caos del transporte que padecía y aún sufre Lima. La reforma del transporte es insuficiente para Lima. Irresponsablemente contraviene la tendencia mundial de transporte urbano. Su proyección e implementación fue errada.
Los 5 corredores complementarios debieron de ser corredores segregados de alta capacidad. La reforma del transporte creó 5 corredores complementarios que circulan por rutas monocéntricas, que no atienden las zonas periféricas de la ciudad, es decir, que los pobladores de bajos recursos están marginados de un servicio óptimo. ¿Los pobres deben seguir viajando en combis sin ventanas? La reforma del transporte no enfrentó con lucidez la informalidad, solo ha imperado la persecución. Son miles los transportistas que esperan ser incorporados a la formalidad. Los corredores complementarios no son rentables por errores en su diseño. El hecho lo demuestra la quiebra del corredor verde en septiembre de 2020. La situación económica financiera de estos corredores no ha permitido la renovación de flota como estaba anunciada, promocionada y asegurada. Los corredores complementarios impulsan la competencia desleal y la informalidad por no operar en rutas segregadas y paraderos cerrados. No pueden ofrecer mejores tiempos de viaje que los taxis colectivos, los cuales se constituyen en su más grande competencia. El Sistema Integrado de Transporte fue creado en 2012 por la Ordenanza 1613. Es un simple enunciado que en la realidad no existe y no existirá si no se cumplen 2 condiciones técnicas mínimas. 1. La integración física, para lo cual se deben habilitar paraderos intermodales que estén vinculados, es decir, paraderos de líneas de metro, buses, teleféricos y demás modos de transporte que estén fusionados. 2. La integración tarifaria, que obliga al empleo de un solo medio electrónico de pago, la gestión de un solo recaudador, y si hay subvención, esta debe beneficiar a la totalidad de los servicios de transporte o a ninguno. Los 4 consorcios operadores del Metropolitano, para cumplir con los contratos de su concesión, compraron 512 buses, con 555 millones de soles prestados por COFIDE. Hasta hoy, durante 11 años, la deuda no ha sido pagada y con los intereses supera los 1.200 millones de soles. Durante 11 años, 3 alcaldes, 2 presidentes del ARE, autoridades del Ejecutivo, de las comisiones de transporte del Congreso y de los órganos de control fiscal del Estado, poco o nada hicieron para que estos consorcios, formados por empresas extranjeras y peruanas, honren el pago de su deuda. Se sentaron precedentes nefastos para el futuro. Estos dineros son públicos, es decir, pertenecen a todos los peruanos. Las bases de la licitación de operadores del Metropolitano solicitaron vehículos que tenían que cubrir una vida útil mínima de 12 años o 1 millón de kilómetros de recorrido. Los plazos están al límite y aún no se inician los procedimientos para la renovación de la flota de buses. ¿Se deben producir accidentes para que las autoridades actúen? El artículo 7 de la Ordenanza 1613 indica que la unidad de recaudo es única para todo el sistema integrado de transporte Lima. El artículo 8, en el numeral 8.2, precisa que la concesión del recaudo se otorga mediante una licitación pública. El principio de jerarquía normativa establece que ninguna norma de rango inferior vulnera o modifica las disposiciones establecidas en una norma de rango superior. El Directorio de Protransporte, con el Acuerdo 060-2017, aprobó modificar el manual de operaciones de los corredores complementarios para facilitar a los operadores a que elijan a dedo y regularmente una empresa que opere el recaudo. El 9 de abril de 2018 se firma el contrato provisional del recaudo. Intervienen Scotiabank, los operadores de los corredores complementarios, Conduent y Protransporte como supervisor. El artículo 23 de la Ley 27444 anuncia que la nulidad puede ser declarada de oficio, pero prescribe a los 2 años. Vencido el plazo, la autoridad tiene 3 años adicionales para demandar ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso administrativo. Todas las autoridades responsables
responsables dejaron de vencer el plazo para declarar la nulidad de oficio. Queda solo el Poder Judicial para poner orden. Pero han dejado pasar 2 años de los 3 y faltan pocos meses para que se consuma otro acto funcional irregular. Lima no saldrá de los graves problemas que la aquejan, mientras la incompetencia sea el común denominador de sus autoridades y se antepongan los intereses personales, en medio de un océano de carencia ética y moral. Bueno, quiero agradecer nuevamente a nuestro amigo Titus, quien ha sido la persona que ha elaborado este video con todo el contenido documentario, que no solamente es lo que han visto ustedes ahí, sino que contamos con un montón de documentos que inclusive en algunos organismos del Estado ya no se encuentran en sus reservas documentales. La realidad que el transporte ha enfrentado en los últimos 20 años ha sido muy dramática. Debemos recordar que los hechos históricos que ha tenido Perú y en especial Lima han sido el de haber tenido un pasado brillante con la creación del Ícarus. Recordarán ustedes que fuimos pioneros en el desarrollo del Ícarus, pero que desgraciadamente con las leyes que originaron en la catástrofe, que son las leyes de liberalización de rutas, de liberalización de importación de unidades usadas, llevaron al caos que hoy en día vivimos. Esta realidad ha sido agravada porque desgraciadamente han sido ungidos como autoridades en el tema del transporte personas que no tienen ni la visión ni tienen la capacidad para encontrar soluciones. Yo les digo una cosa, posiblemente mi mensaje el día de hoy sea bastante catastrófico, ¿no? Pero yo prefiero una cruda de realidad que una fantasía y luego me llega el desastre como es lo que vivimos hoy en día en el transporte, ¿no? Cuando se lanza la reforma del transporte, se olvidaron todas las tendencias mundiales que se estaban dando con respecto al desarrollo de esta actividad. En lugar de haber desarrollado esos 12 corredores segregados que estaban planteados y estipulados en los estudios que hizo KICA, se lanzó la reforma del transporte que todos nosotros la sufrimos a diario. Quienes han tenido la oportunidad de usar el corredor rojo o usar cualquier corredor recordarán el caos que se genera cuando los vehículos circulan por el lado derecho. Las largas e interminables filas de taxis colectivos que funcionan ahí, que no son un problema, son una solución, porque de alguna u otra manera han resuelto el problema de los tiempos de viaje que los corredores desgraciadamente no pueden resolver. Bueno, todos sabemos acá, quienes conocemos el tema, quién ha sido un actor protagónico o una actora protagónica de todo lo que ha pasado en el transporte durante estos últimos años, ¿no? La Gerencia de Transporte Urbano, el Ministerio de Transportes, la SUTRAN y ahora, y me va a disculpar el señor Lato, la inefable Lato, que nos cuenta historias maravillosas de lo que puede ser el transporte en Lima, nos muestra figuritas muy bellas, cuadros, cifras, y en realidad lo que vivimos es lo que se llama en psicología disfunción cognitiva, ¿no? A mí me cuentan una cosa aquí y cuando salgo a la realidad es totalmente diferente. Para que me entiendan qué es lo que les pasa por lo general a los estudiantes de Derecho, donde se les enseña las facultades a defender la justicia, la ley, y el primer encargo que le hacen en su estudio de abogados es llevar un sobre a un juez para comprar conciencia. Eso se llama disfunción cognitiva. Que suceda en la realidad algo totalmente distinto a lo que se les enseña a los seres humanos a través de su vida. También debo mencionar que una de las grandes falencias que tiene el sistema de la reforma del transporte es que al crear los corredores complementarios no se han contemplado elementos fundamentales para mejorar el sistema, como son los paraderos de validación previa, ¿no? En la circulación por izquierda tenemos un gran ejemplo como el metropolitano, que es el más claro ejemplo de lo que en el Perú tendría que hacerse. Y no hacer, como en algún momento escuché, que ampliar tal avenida, ensanchar tal calle, porque si nosotros seguimos avanzando y nos encontramos con que las siguientes vías de acceso no han sido llevadas a la misma magnitud que la que se está desarrollando, nos encontramos con cuello de botella. Sobre el tema del sistema integrado de transporte, es una quimera en el Perú. El sistema integrado de transporte, y recuerdo el artículo primero de la creación de la ley del ATU, que dice que la ATU, su función primigenia, es la de promover y fomentar los sistemas integrados de transporte. No puede haber sistema integrado de transporte
si no hay integración física, si no hay integración operacional, si no hay integración en las tarifas y si no hay un solo recaudador para todo el sistema. Esto en otras partes del mundo sucede y desgraciadamente en el Perú, como yo siempre lo he dicho en cada oportunidad que he sido requerido, es un desastre, ¿no? Porque los que vivimos el transporte urbano en Lima sabemos que esto es verdad, que no les estoy contando historias apocalípticas de la realidad. Cuando se inicia el tema de los corredores complementarios, no nos olvidemos que en su mayoría fueron implementados con unidades usadas, ¿no? Que no circulaban por izquierda, por donde la doctrina y la experiencia en el mundo entero establecen. Y desgraciadamente veo que se sigue manteniendo esa concepción del monocentrismo de Lima. Es cierto que los grandes centros de desarrollo económico están centrados en la parte central de la ciudad, en María, San Isidro, Miraflores, Lima, pero la gente que alimenta esos centros de desarrollo económico son gente que viene de los grandes y los últimos rincones de la ciudad. No sé si recuerdan en la parte del planito rojo donde se ve la pequeña parte que atienden los corredores complementarios y los demás sistemas que están bajo la autoridad del dato, y el resto de la ciudad es la realidad de todos los peruanos que tienen que recurrir al sistema de transporte que toman 4, 3 o 2 horas de ida y tanto de vuelta para llegar y regresar de su trabajo. Lo que significa que en el tema del desarrollo humano estamos atentando contra aquel elemento fundamental de la vida de los seres humanos, como es la posibilidad de estar en su casa, compartir con su familia, gozar de sano esparcimiento. Yo no soy un gran orador, y es más, le tengo miedo a los grandes oradores. Son los que nos cuentan historias maravillosas y terminan llevándonos al despeñadero. Por tanto, doy por concluida mi intervención. Espero que el video haya sido de su, digamos, su utilidad, y cualquier pregunta que ustedes estén llamados a realizar, prefiero responder preguntas